Abran sus Biblias en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Queremos no pasar por alto dar la bienvenida a todas las comisiones, comenzando con la comisión de la Cámara de Diputados y con todas las comisiones que están acá, los pastores, representantes de las diferentes organizaciones pastorales como CODUE, como CONACOPE, como la Iglesia de Dios, las Asambleas de Dios, Iglesia de Dios Pentecostal, todas las iglesias metodistas, Iglesia Menonita, Iglesia Evangélica Dominicana, etcétera. No puedo continuar, pero bienvenidos todos, pastores, hermanos, amigos, los que vienen de lejos y los que vienen de cerca. Esperamos que su esfuerzo y su sacrificio sea bien recompensado por el Señor. Hay un versículo en el capítulo 20, versículo 20 del segundo libro de Crónicas que vamos a leer, pero antes vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, estamos aquí ante tu presencia para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Y vamos a hablar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar acerca de estos versículos del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Versículo 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer esta palabra que dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Repito, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hoy, con la ayuda de Dios y la atención de ustedes, queremos compartir un tema cuyo título es Recuperando la Fe. Podemos definir nuestro señalamiento, nuestro título, como el esfuerzo que hacemos por alcanzar un valor indispensable para la vida, como es la fe. La fe o palabra fe viene del latín fides y es una de las grandes virtudes teologales. Personalmente percibo la fe como un árbol adulto, robusto, que para muchos no necesita cuidado, pero que si a ese árbol le cortan las raíces, pronto se iniciará un proceso de deterioro progresivo y solo lo salvará un programa organizado de recuperación. En la Biblia tenemos historias conmovedoras, impactantes. Una señora que padece 12 años de flujo de sangre, habiendo gastado tiempo, dinero, energía, nadie le puede devolver la salud. Yo pienso que había dejado de creer en los médicos, había dejado de creer en la medicina y se había abandonado a la suerte. Pero en ese trayecto de desaliento, de dificultad, de tristeza, ella se encuentra con Jesús, según Mateo capítulo 9. Al encontrarse con Jesús, ella entendió que si solo tocaba el borde de su vestido, ella sería sana. Y ella lo logró y ella fue sana. 10 hombres aislados de la sociedad, aislados de la familia, discriminados, humillados, minimizados, olvidados por causa de su lepra. Un día oyeron hablar de Jesús y alguien le dijo
Jesús pasará por aquí. Y cuando oyeron, ellos entonces, después de haber dejado de creer hasta en su familia, después de haber visto lo mala que es la gente, que solo te aplauden cuando estás en buena, que solo te buscan, que solo te conocen cuando estás en la cúspide, pero cuando estás herido por la enfermedad, por la pobreza, cuando estás al borde de la muerte, nadie te conoce. Ellos, desencantados de la vida, oyeron que Jesús iba a pasar cerca, y su fe volvió a ellos y dijeron: si Jesús va a pasar por aquí, algo tenemos que conseguir. Y la Biblia dice que se pusieron de acuerdo y al unísono ensayaron un coro para cantarlo cuando Jesús pasara. Y cuando oyeron el murmullo de que Jesús pasaba, se pusieron de acuerdo. 1, 2 y 3. Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús, ten misericordia de nosotros. Cristo le hizo caso, amigos. Cristo se detuvo y le ordenó sanidad y fueron sanos. Un general de la corte romana tenía su criado que moría, según Mateo capítulo 8. Y en el momento difícil, él fue donde Jesús y le dijo: mira, Jesús, yo he hecho todo lo posible. Yo he buscado todos los recursos. Yo he gastado todo lo que tengo. Todos los mejores médicos y nadie ha hecho nada. Pero yo sé que si solamente tú dices la palabra, mi criado sanará. Y el criado sanó. Estos 3 ejemplos tienen 2 elementos en común. Primero, todos habían perdido la fe. ¿Cuántos hay aquí que han perdido la fe? Hace un momento la diputada Medina nos decía precisamente que ella había iniciado en el camino de la fe, pero no se sabe cómo la perdió. ¿Cuánta gente hay que nos ve por la televisión o que nos escucha por radio o internet, o que está presente aquí en el Estadio Olímpico, que está consciente que su fe se ha perdido? ¿Cree usted que es posible vivir sin fe? No. Estos 3 ejemplos habían perdido la fe, habían perdido la confianza. Segundo, los mismos que habían perdido la fe, todos la recuperaron. ¿Cómo la recuperaron? Recuperaron la fe al tener un contacto con Jesucristo. Algo distinto, algo positivo, algo diferente vieron ellos en Jesús que los convence de que podían creer. Y yo le pregunto: ¿ha perdido usted la fe? Fíjese en Jesucristo. Mire a Jesucristo. Estudie la palabra de Jesucristo y usted entenderá si vale o no vale la pena creer en Jesucristo. Eso le pasó a ellos. Creyeron en Jesucristo. Fe, amigos, es convicción. Fe es convicción. Un individuo, lo mismo que un pueblo sin convicción, marcha a la deriva. Pero si esa convicción es negativa, entonces va rumbo al abismo, envuelto en nebulosas de temor, de avaricia, de egoísmo, de vanidad, de soberbia y de desconfianza. Los pueblos necesitan fe, los pueblos necesitan confianza, la gente necesita fe. La desconfianza crece cada día. Yo veo un síntoma y quiero recordar que la fe genera confianza.
Y la confianza da estabilidad para el progreso integral. Sin confianza no hay quien invierta. Se necesita confianza para estudiar y para sembrar. Es indispensable la fe. Si usted está estudiando en la universidad, usted cree en la carrera que usted está estudiando. Usted cree en la universidad. Usted no va a invertir 5 o 6 años en una universidad para salir peor de lo que entró. Entonces usted cree en la universidad, pero usted cree que con esa carrera, con esa profesión que está estudiando, usted podrá vivir en la vida. Entonces necesita fe para vivir, para invertir. Nadie va a invertir en un país al borde de un colapso. Nadie va a invertir en una sociedad que no tiene un concepto claro de su existencia. Nadie cree en gente que no cree en sí misma. Es decir, un país que no cree en sí mismo o un inversionista que no cree en el país no va a invertir en ese país. Para que haya progreso tiene que haber fe. Para que haya fe y para que haya progreso tiene que haber confianza. La desconfianza crece cada día. Se apodera de jóvenes y se apodera de adultos. Y este fenómeno afecta a sectores importantes como el comercio, la política, la educación y hasta la religión. Tengo la percepción de que en la República Dominicana, en las últimas décadas, ha habido mucha desilusión y falta de fe en el porvenir. Y esto indiscutiblemente ha provocado un éxodo. Éxodo de padres de familia que abandonan sus hijos, calificados profesionales en quienes el Estado ha hecho importantes inversiones, así como destacados talentos, ha provocado que salgan en busca de mejor vida, realidad que no compartimos. ¿Cuántos cerebros se han ido de la República Dominicana porque creen que aquí no van a progresar? ¿Cuántos padres han visto o han permitido que sus hijos crezcan sin ellos verlo? Porque se fueron a buscar mejores horizontes. ¿Por qué se fueron? Porque perdieron la fe. Perdieron la fe en su país. Es un ambiente de desconfianza generalizado. Se duda de todo y se duda de todos. Y pareciera que existen motivos para la duda. Hay un panorama un tanto tétrico. Los partidos políticos no quieren que la Junta Central Electoral regule sus actuaciones. Los partidos políticos no quieren que la Junta Central Electoral, organismo creado para esto, los controle en cuanto al tiempo de campaña y en cuanto a las inversiones que hacen en su campaña política. Número 2, los profesionales de la medicina, así como laboratorios, clínicas, farmacias y otros, han objetado la aplicación de las nuevas reglas de la salubridad y de seguridad social. ¿Cuántas interrogantes? ¿Por qué? Tercero, los productores de bebidas alcohólicas, así como los consumidores, los músicos, los dueños de colmadones, no quieren que se controle el horario de expendio de alcohol y quieren que le permitan beber y vender 24 horas al día. Altos funcionarios de instituciones públicas, de manera antojadiza, se aumentan el sueldo cada vez que les parece. Cuando vemos eso, que un funcionario, con el respeto que se merece, tenga un sueldo de 1 millón o 2 millones de pesos al mes, y vemos profesionales
capacitados, ganando 30 o 40 mil pesos al mes, tiene que generar desconfianza en nosotros. Todo esto repercute negativamente. Esto siembra desconfianza. No tal vez en nosotros, porque ya estamos maduros, pero en las nuevas generaciones que interpretan, reciben el metamensaje de que las leyes y las normas éticas en este país son adornos, simples adornos. Y se ha ido perdiendo la fe en el Estado, se ha ido perdiendo la fe en los que gobiernan, se ha ido perdiendo la fe en el país y se ha ido perdiendo la fe en todo. Todo esto tiene sus repercusiones. La falta de fe, oiga bien, la falta de fe en el Estado es un terreno fértil para la corrupción y la impunidad. La gente dice, bueno, lo importante es que me haga rico. Son antivalores, lamentablemente consustanciales de este siglo o a este siglo XXI o a la sociedad de este siglo. Alcanzar estatus y poder es la meta. El método no importa. Prevaricación, latrocinio, estafa al Estado, no importa. Lo importante es la promoción social mediante la acumulación de riquezas y de dinero. Cuando yo llego arriba y tengo cientos de millones o miles de millones, nadie me va a cuestionar dónde yo conseguí esos millones. Y esto es lo que importa, parece. Uno de los ejemplos dolorosos que comprueban la falta de fe en su país y en las promesas de los políticos son los miles de jóvenes que abandonan el país cada año mediante subterfugios legales o simplemente arriesgando sus vidas en el Canal de la Mona. Frágiles embarcaciones, creyendo que alcanzarán la gloria económica que aquí se le ha negado según ellos. Amigos y hermanos, acciones negativas que se han ido cometiendo repetidamente en diferentes periodos de gobierno, por años, por décadas, en algunas ocasiones de manera descarada, con mucha frecuencia, y en otras ocasiones con un poquito de discreción, pero en el fondo lo mismo. Son responsables de que la gente vaya perdiendo la fe en los mismos líderes que ellos eligen. La gente elige un hombre o una mujer hoy y mañana no cree en ellos. ¿Por qué? Porque sus actuaciones desilusionan a sus propios seguidores. Sin ánimo de ofensa, como una expresión de buena intención, quiero mencionar algunos grupos que a nuestro juicio pudieran tener algo que ver con la situación que estamos viviendo. Es decir, con la situación de falta de credibilidad de esta generación. Por ejemplo, dentro de estos grupos quiero mencionar, número uno, los que tienen posibilidad de trazar pautas y no lo hacen. Dos, los dirigentes de la sociedad desde cualquier posición. Tres, los que dominan la economía. Cuatro, los que legislan. Cinco, los encargados de hacer cumplir las leyes. Seis, los encargados de aplicar la justicia en los tribunales. 7, los líderes políticos. 8, los que mediante el voto popular reciben el mandato de gobernar. 9, los maestros, educadores y el sistema educativo mismo. 10, los padres, madres y tutores. 11, los predicadores, los líderes religiosos,
que no predican las verdades del Evangelio con claridad en palabra y conducta. Nosotros tenemos doble responsabilidad, porque la gente nos ve, la gente nos mira y la gente nos copia. Por eso los predicadores religiosos somos también responsables, pues debemos ser modelo de honestidad y sencillez, viviendo y actuando con austeridad. Pero muchas veces parecen, porque ahí me tengo que excluir, muchas veces parecen más artistas y actores de Hollywood, y otras veces prósperos empresarios o banqueros. Amigos y hermanos, como uno de los resultados, tenemos una sociedad de robots, una sociedad de hombres y mujeres deshumanizados, de mente materialista, porque han perdido la fe. Mucha tecnología, mucha ciencia, mucho descubrimiento, pero carente de amor, carente de sentimiento y carente de misericordia. Los niños crecen sin fe en sus progenitores, ya sea porque no los conocen o porque sus acciones producen traumas, desconfianza y hasta miedo. Usted sabe la cantidad de millones de niños que han muerto en el útero de su propia madre. ¿Cuál es la noticia que se le lleva a las nuevas generaciones? Una sociedad que legaliza el aborto. Usted dirá, como quiera lo van a hacer. Entonces, como quiera la gente roba, legalice el robo. Como quiera la gente mata, legalice a los criminales. Legalízalo todo. La legalización del aborto es un paso agigantado hacia el estatus de selva. Cuando lleguemos a la selva y nos convirtamos en salvajes, no habrá ley, no habrá orden, no habrá cabeza y todo el mundo sálvese quien pueda. ¡Oh, gloria a Dios! La falta de aplicación de las medidas correctivas nos lleva a perder la fe. La fe en la solución de problemas como la delincuencia, la impunidad y la corrupción. ¿Cuántas veces se nos ha prometido acabar con la corrupción? ¿Cuántas veces se nos ha prometido enfrentar la impunidad? Pero cada día esas palabras se las lleva el viento con mayor velocidad. Porque siempre vemos que la impunidad, por la razón que sea, se ha impuesto en nuestro país. Y la gente ha perdido la fe. Y no hablo solo de República Dominicana. Hablo de América y hablo del mundo. Porque en todas partes se cuecen habas. Si hombres como Duarte, Sánchez y Mella no hubieran tenido confianza en su patria, no derraman sangre o su sangre en bien de nuestra identidad. Pero lo mismo le ocurrió a Simón Bolívar, a Máximo Gómez, a José de San Martín, a George Washington, a José Martí y a otros. Fueron hombres que creyeron que había esperanza en su país y se sacrificaron por su libertad. ¿Cuántos creen que hay esperanza en la República Dominicana? Yo creo que hay esperanza. Tanto en la historia secular como en la Biblia, antes o ante las grandes crisis, fue necesario el surgimiento de líderes confiables para poder recuperar la fe y para que la gente
se aglutinara y enfrentara la realidad con confianza hasta obtener la victoria. Es imposible sobrevivir, es imposible avanzar si no tenemos confianza en lo que hacemos y en quienes nos rodean. Sin fe no se puede vivir. Nosotros tenemos que creer en el presidente que elegimos. Nosotros tenemos que creer en el presidente del Congreso. Nosotros tenemos que creer en el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, en el secretario de Defensa. Nosotros tenemos que creer en los bancos. Tenemos que creer en los supermercados. Porque si no creemos que el producto que vamos a consumir está bueno, nadie lo compra y nos morimos de hambre. Si no creemos en las leyes, nadie la va a respetar. Pero para poder creer, es necesario que hayan líderes confiables. Líderes confiables. La Biblia ofrece ejemplos. Y si el tiempo lo permite, mencionaré dos: Moisés y Josafat. Moisés y Josafat, ejemplos que demuestran la importancia y la necesidad de recuperar la fe. El gran libertador de Israel, Moisés, en el capítulo 4 de Éxodo, nosotros encontramos que dijo: entonces Moisés respondió: he aquí no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Dios le da una misión a Moisés sobre Israel: libertar a su pueblo. 4 siglos que no conocían la libertad. 4 siglos que no se gobernaban. Habían perdido la fe en todos los profetas y líderes que habían prometido liberación. Dios le dice a Moisés: tú sacarás a mi pueblo. Éxodo 3:9. El clamor de mi pueblo ha llegado a mi presencia. He visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Tremenda misión. Libertar a un pueblo cautivo por 400 años. ¿Sabe usted cuál fue el primer obstáculo que tuvo Moisés para sacar a Israel de la esclavitud? La desconfianza. Usted lee el versículo 1 del capítulo 4 de Éxodo y dice: Dios le dice a Moisés: tú irás y harás tal cosa. Y dice: Señor, no me van a creer. Ese es el primer problema que tienen los pueblos: la falta de confianza. La República Dominicana tiene una crisis de confianza. El sistema tiene una crisis de confianza. ¿Cómo lo vamos a resolver? No quiero abundar en esto, pero hay causas posibles. ¿Cuáles son esas causas? Dicen ellos, dice Moisés: no creerán que tú me apareciste. ¿Qué quiere decir esto? A mí me dice esto: que ya habían engañado a Israel, que habían llegado profetas falsos prometiendo lo que no podían cumplir, y le habían dicho que iban a hacer lo que no iban a hacer. ¿Cuántos políticos aparecerían o tal vez aparecieron en Egipto diciéndole a los judíos: te vamos a sacar de la esclavitud? Pero ninguno lo cumplió. Entonces, cuando llega Moisés, dicen ellos: este es otro demagogo, este es otro mentiroso. Y dice Moisés: yo conozco al pueblo, no me van a creer. ¿Sabe lo que le dijo Dios? ¿Sabe lo que quiso Dios?
le dio una estrategia. Y ojalá pudieran escuchar esto. Dios le da una estrategia. La estrategia consiste en enfrentar y cambiar la forma de pensar de un pueblo sin fe. Yo creo que cualquier político quisiera tener esa estrategia. Cambiar la mentalidad de un pueblo sin fe, de un pueblo que ha perdido la confianza, de un pueblo que ha dejado de creer en Dios, de un pueblo que ha dejado de creer en los políticos. Entonces, ¿qué es lo que Dios le pide a Moisés que tiene que hacer? Dice Dios le da la estrategia, la fórmula a Moisés para que él pueda hacer que nazca otra vez la fe en Israel y ellos puedan alcanzar la victoria, porque sin fe es imposible alcanzar la victoria. Según el texto bíblico, ellos dudaron de Dios, dudaron tal vez de que Dios le hubiera aparecido, y Dios le da a Moisés herramientas contundentes para enfrentar la duda. ¿Cuáles son? Señales positivas. Le dice Dios a Moisés: ¿qué tienes en tus manos? Tengo una vara. Con esa vara tú vas a hacer una demostración a Israel para que ellos crean. Dice la Biblia que Dios le hizo señales sobrenaturales, según el capítulo 4 de Éxodo. Jehová le dijo: ¿qué tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Échala en tierra. Y la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Ahí encontramos varias señales que hizo Moisés para que el pueblo creyera. Esto me dice a mí algo. Para que la gente crea en mí, para que la gente confíe en nuestra palabra, para que la gente confíe en lo que nosotros estamos diciendo, nosotros estamos en la obligación de dar señales claras, señales contundentes, señales que hagan resucitar la fe de aquellos que la han perdido. La pregunta que yo quiero dejar en la conciencia de todos los dominicanos, de todos los latinoamericanos y de todos los teleoyentes es la siguiente: ¿somos nosotros capaces de dar señales claras que logren levantar la fe de la gente que la ha perdido? ¿Sabe usted que un pueblo sin fe va al abismo? ¿Qué puedo yo hacer como esposo, como padre de familia o como patrón para que la gente crea en mí? Yo, como Moisés, ante un pueblo que ha perdido la confianza, la fe en la familia, que las mujeres no creen en los hombres porque las han engañado, que muchos hombres tampoco creen en sus mujeres porque los han engañado, que los hijos no creen en los padres, que los padres dudan de su familia. ¿Qué yo puedo hacer como padre o como hijo para que esta sociedad comience a creer? ¿Qué puedo yo hacer como productor, como fabricante, como político, como congresista, como síndico, como juez, como militar o como religioso?
Amigo y hermano, le estoy diciendo que usted tiene una vara como Moisés. Una simple vara que es su vida. La vida tuya puede ser un instrumento de Dios para levantar la fe de un pueblo que la ha perdido. ¿Qué podemos hacer los pastores, los predicadores, para que la gente crea? Vivir conforme a Jesucristo. Ustedes me perdonan por esto que voy a decir. El Cristo que yo conozco, el Cristo de la Biblia, entró a Jerusalén en un burro. Pero yo quiero llegar a la iglesia en una limusina. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que yo estoy transmitiendo? El Hijo de Dios nació en un pesebre. Y yo no quiero decir con esto que usted tiene que nacer en un pesebre. Pero la Biblia dice que el Hijo de Dios nació en un pesebre. Y que sus compañeros eran humildes pastores de rebaño. Pero hoy yo no puedo ir a un centro médico de segunda categoría. Hoy yo tengo que irme a Houston, tengo que irme a Boston, tengo que irme a París, tengo que irme a la China, tengo que buscar los mejores centros médicos del mundo porque yo soy un siervo de Dios. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que estoy diciendo con la vara que Dios me dio? Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Dice a Moisés, yo tengo una vara. ¿Y qué puedo yo hacer con esa vara? Agarra la vara en el nombre de Jehová y verás su gloria. Oh, gloria a su nombre. Oh, gloria a Dios. Pastor, la pequeña iglesia que Dios te ha dado es una vara. Presidente de concilio, el pequeño concilio que diriges es una vara. Padre de familia, la familia humilde que Dios te ha dado es un escenario para tú demostrarle al mundo que hay un Dios poderoso y que puede recuperar la fe en la familia. Bendito el nombre de Jesús. ¿Somos capaces nosotros de transmitir ese mensaje o no? Yo creo que sí, nosotros podemos hacerlo. En el capítulo 20 de Crónicas encontramos el caso del rey Josafat. Ante un peligro inminente, aviso de huracán, capítulo 20 versículo 1, le dieron información a Josafat: estamos rodeados. Moab, los hijos de Moab y de Amón, y todos los amorreos y amonitas vinieron contra ti. ¿Qué vamos a hacer? Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud. Entonces, capítulo 20 de Crónicas, entonces él tuvo miedo. Josafat tuvo miedo. ¿Cuánto han tenido miedo alguna vez? Sí, hemos tenido miedo, porque somos humanos, somos de carne y hueso, y a veces tenemos miedo. Ahora, ¿qué hizo Josafat con su miedo? ¿Qué hizo Josafat con su miedo? Dice el versículo 3, y Josafat, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda la nación. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos miedo? Doblegar nuestros rostros delante de la presencia de Dios. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos miedo? Declarar ayuno. ¿Qué debe hacer el presidente de la República cuando algún tema, digamos como la delincuencia, digamos la impunidad, se le sale de las manos? Doblar sus rodillas y clamar a Dios.
Eso es lo que hay que hacer, dominicano. Doblar las rodillas, reconociendo que aunque aquí no haya recursos, que aunque pongamos una patrulla en cada esquina de policías, no será posible controlar la delincuencia ni la violencia, porque es un engendro del infierno. Pero arriba hay uno que puede controlar la delincuencia. ¡A su nombre! Pero ¿han hecho eso los gobiernos? ¿Han hecho eso los presidentes? A veces intentan, pero se quedan a muchos kilómetros de distancia. Cuando hay un aviso de peligro, busquemos a Dios, refugiémonos. Dice el versículo 12, el rey, oiga bien, porque a veces la gente cree que solamente el rey, a veces la gente cree que el rey no puede ir a la iglesia. A veces la gente cree que el presidente no puede ir a una iglesia. Y la gente se alarma cuando ve que un alto funcionario está en un culto. Pero es lo que tienen que hacer. Es lo menos que deben hacer. El rey Josafat era un rey de una nación y dobló sus rodillas y le dice en el versículo 12 a todo su pueblo en una oración, oiga como dijo: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. A ti volvemos nuestros ojos. Y Josafat, con todo Israel, volvió sus ojos a Dios. ¿Qué debemos nosotros hacer? Yo tengo una recomendación de lo profundo de nuestro corazón. La República Dominicana y esta sociedad cibernética necesita recuperar la fe y la confianza. Para recuperar la fe y para que esto suceda, urge la imperiosa necesidad de líderes confiables, líderes que amen a Dios, líderes que respeten a Dios, líderes que cumplan con lo que dice la palabra de Dios. Y yo resumo mis peticiones a Dios y mis recomendaciones a la República Dominicana y al mundo en 4 cosas. Número 1, que la iglesia de Jesucristo renove su pacto de fe en sus principios cristianos y bíblicos. Lo más desastroso, lo más grave es cuando la iglesia de Cristo, cuando los líderes evangélicos andan detrás de posiciones políticas y no detrás de la presencia de Dios. ¡Oh, gloria a su nombre! Que aman más la fama y las posiciones sociales que la gloriosa presencia del reino de Dios en la tierra. La gente se pierde porque la iglesia ha dejado de cumplir su función. Y hoy es un reto que tenemos delante de todos. Busquemos a Dios ahora que hay tiempo. Segundo, mi petición a Dios y al mundo: que los gobernantes respeten la ley y la justicia. Casi en todos los países los gobiernos, los presidentes, cuando se juramentan, dicen que prometen cumplir la ley y hacerla cumplir. Tercero, que los líderes políticos se aboquen a un compromiso público de honestidad en el ejercicio de sus funciones. 2 cosas: que reduzcan la campaña política que a veces nos tiene en zozobra permanente,
y que sean más cuidadosos al recibir recursos económicos para sus gastos, porque esto crea compromisos peligrosos. Si usted acepta 50 millones de dádiva de un ladrón y usted los utiliza, mañana usted no podrá encarcelar a ese ladrón, porque ese ladrón lo ayudó a usted a subir. Y de esto sabemos mucho. Y por último, que en este año de elecciones presidenciales en la República Dominicana, los electores, nosotros, el pueblo, a la hora de votar, no nos dejemos manejar como reses en ruta al matadero. Que sepamos discernir para que no nos vaya a intoxicar alguna de las carnes que hay en la mesa. Que en el nombre del Señor aprendamos a votar con la cabeza y no con el estómago. ¡Oh, gloria a Dios! ¡A su nombre! Los creyentes en Jesucristo, a la hora de votar, sabiendo que no hay nadie perfecto, le decimos a Dios: dirígeme, ayúdame a votar de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a mis intereses particulares. Y por último, votamos por aquellas personas que puedan apoyar y dar libertad para que el evangelio sea predicado en la República Dominicana. Que Dios tenga misericordia de nosotros en este año 2008. Felicidades y bendiciones. Padre, gracias por tu palabra. Termina la obra en los corazones y ayúdanos a recuperar la fe. En el nombre de Jesús. El mensaje que acabaron de escuchar se titula Recuperando la Fe. Está marcado con el número 705. Fue predicado el día 1 de enero del año 2008 en la Concentración Evangélica Nacional número 44, celebrada en el Estadio Olímpico. Decenas de miles de personas estuvieron presentes en esta oportunidad y tantos o más pudieron verlo a través de la televisión o escucharlo a través de la radio. Que la paz de Dios sea contigo. Busca una iglesia donde te puedan ayudar a continuar en el camino del Señor.